Vivimos días que son complejos. Nosotros vivimos en una cultura que es polarizada. Tenemos una serie de posturas y el problema es cuando la iglesia toma parte de las posturas en una forma equivocada. Quiero más o menos explicarlo de esta manera. Imagínese un equipo de fútbol que va a jugar su partido. Obviamente tiene un equipo rival, está el local, está el visitante, y en esa cancha ellos tienen una rivalidad. Nunca, penosamente, van a estar de acuerdo, porque tienen metas opuestas, ¿cierto? Mientras los unos quieren llegar hacia allá, los otros quieren alcanzar hacia acá, y siempre va a haber conflicto. Es lo que vemos. La derecha y la izquierda, políticamente hablando, es difícil que coincidan porque tienen visiones opuestas de la vida. Entonces siempre van a tener conflicto. Y ese tipo de disputas las vemos en todos los escenarios de la vida. Ricos y pobres, tenemos un problema racial muy difícil de entender, pero que se está extendiendo. Y todo esto es parte de la vida. Es más, la situación que hoy, por ejemplo, incluso entendemos de lo que está pasando en Israel, entendemos que hay una connotación bíblica, escatológica del tema, pero aún dentro de la iglesia tenemos dualidades. Porque hay algunos que tienen una postura que se va más por entender las señales proféticas, otros que quieren ser un poco más conservadores y de alguna manera hay conflicto. Cuando estamos en un campo de juego hay conflicto. Y nosotros estamos en este campo de juego que se llama mundo, que es el lugar donde vivimos, es donde estamos construyendo nuestra vida, donde nuestros hijos están creciendo, donde ellos van a tomar sus propias decisiones. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo jugamos nosotros nuestro partido en medio de? ¿Cómo jugamos nosotros dentro de este escenario? ¿Somos de este grupo o somos del grupo de acá? Y a veces da gracia, otras veces da dolor ver a cristianos ponerse la camiseta de alguno de los dos bandos y pelearse entre cristianos. He visto cristianos pelear por política. Se ponen la camiseta política más de lo que se pone en la camiseta de Cristo. Y nosotros debemos entender un poco cuál es nuestro rol en medio de todo este escenario y el juego que vivimos. En ese campo de juego, donde hay dos equipos que compiten entre ellos, que no van a encontrar conciliaciones, porque aun cuando a veces les genere cierto tipo de beneficio mutuo, ciertas cosas, siempre estarán en oposición. En medio de ese juego hay otro equipo, que no pertenece a los intereses del uno ni a los intereses del otro. El otro equipo es un equipo que en términos generales es más reducido en número de participantes. No son 11 jugadores como se juegan en un lado, ni 11 del otro lado. Son mucho obviamente superados, son sumamente superados por físico, por edad, son más jóvenes, son más rápidos, son más fuertes. Estoy hablando de los árbitros. Ellos están en el campo también, pero tienen una función diferente. Ellos tienen que mediar, tienen que arbitrar. Entonces todos los que están en el campo, aunque entienden que tienen metas diferentes y los ponen en contra, ellos tienen que entender de que hay reglas del juego. Y las reglas del juego tienen que ser administradas por ese otro equipo que se llaman jueces. La iglesia es un poco de esto, metafóricamente. La iglesia está en este mundo, pero no pertenece a este mundo. Por tanto, no tiene los mismos intereses que tiene la derecha o tiene la izquierda, porque la derecha tiene cosas impresionantes y buenas y la izquierda también. Las cosas tienen cosas horrorosas, decepcionantes y la izquierda también. Un cristiano que toma partido sesga su visión eterna. Hay cosas que son muy buenas, de lado y lado. Pero no puedo ponerme de un lado o del otro porque debo entender que hay un Dios que gobierna sobre todo y ha decretado las reglas del juego y no puedo perder de vista las reglas del juego. Porque en el momento que juego para uno o para el otro, estoy deslegitimando la autoridad que tengo. Cuando una persona toma una postura y por esa postura
ve a su equipo ganador, en cualquiera sea el contexto de la vida, esa postura que ha tomado le hace convertirse muchas veces en una persona ciega a las cosas que debe señalar y denunciar que están mal. ¿Hay alguien que esté conmigo? Entonces, como soy de esa postura, tolero las cosas que Dios dice, no estoy de acuerdo. Por esa razón la iglesia necesita entender que en este mundo polarizado tiene un rol más desafiante que vivir y responde a intereses que no simplemente se establecen aquí. Ahora bien, son días difíciles. Y más de uno esta semana se ha acercado y me ha preguntado, pastor, ¿será que ya viene? Porque uno entiende que cosas suceden, señales hay. Y quiero explicar un poco, mencionar lo que Jesús explicó. Lo mejor que podemos hacer es ir a la Biblia. ¿Cómo vivir mientras esperamos su venida, su regreso? Lo que está pasando en Israel debería ponernos por lo menos en alerta de, ¿hay algo bíblico ahí? ¿Hay cosas que están por suceder? Es parte de lo que queremos conversar. ¿Cómo vivir mientras esperamos su venida? Quiero que abran sus Biblias, por favor, los animo, en Mateo. Y si no trajo la Biblia, anote, por favor, los textos bíblicos y las ideas, porque les aseguro, usted quiere volver a repasar esto. Mateo capítulo 24. Más tarde, Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Y Jesús dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Luego dice el verso 6, oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Verso 7. Una nación, un pueblo, una etnia entrará en guerra con otra etnia. Entonces luego dice, un reino contra otro reino. Habrá hambres, terremotos, no en una, sino en muchas partes del mundo. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo, todo es el comienzo de los dolores de parto. Ahora pregunto, ¿los dolores son necesarios en el proceso del parto? Sí. Cuando pasan los dolores y viene el alumbramiento, ¿cómo está el corazón? Después de atravesado todo el proceso y uno recibe a su hijo, su hija en sus brazos por primera vez, sobre todo si es la primera vez, ¿cómo está el corazón? A pesar del dolor, hay alegría. Y Jesús está diciendo, entendamos que para que venga lo nuevo, hay un proceso que implica dolor. Pero los dolores como tal no significa que lleva a suceder, apenas es el principio de dolores. Sin embargo, dice, todo esto es parte de lo que va a ser necesario. Avanzamos, verso número 9. Luego de eso, la siguiente parte, la más intensa, cuando las contracciones empiezan a ser más seguidas para poderlo entender metafóricamente, entonces, diga conmigo entonces, los arrestarán, los perseguirán y hasta ¿a quiénes? A los seguidores. ¿Y sabes lo que dice? En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. En algún momento en este proceso va a ser más frecuente ver noticias como esas, que eran antes muy comunes en China o en Irán, pero no en Occidente. Pero ahora empezamos a ver en Londres, en Estados Unidos, ciertas manifestaciones y uno dice, uy, no, pero ¿qué está pasando? Y uno no trata de reparar, pero el tiempo va pasando y las contracciones se hacen más frecuentes. ¿A quién de ustedes lo han llevado preso por ser cristiano? A ninguno de nosotros. Pero a nuestros hijos, ¿usted me está captando lo que estoy diciendo? Mira lo que dice. Muchos, verso 10. Cuando suceda eso,
muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Es lo que pasó con el pueblo judío cuando estaba siendo perseguido durante el tiempo de Hitler. Algunos alemanes humanitarios, no puedo decir ni siquiera cristianos, pero humanitarios, al ver todo eso, decidieron dar la cabida en su casa a ciertos judíos que estaban huyendo, y los vecinos traicionaban. ¿Te imaginas eso? No lo logramos imaginar, pero es hacia donde estamos yendo. Entonces hoy, cada vez más, empezamos a darnos cuenta que la narrativa cristiana es cancelada. Y se nos llama ahora a nosotros, nuestro mensaje, un discurso de odio. Y ese discurso de odio, de alguna manera, empieza incluso a tener una connotación legal. Y esa legalidad implica que para eso mejor prefiero, quedarme calladito y no decir que soy cristiano. Esto será más frecuente. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos, que dice en la parte del verso 12, se enfriará. ¿Tú logras entender la simetría entre incremento de violencia y apatía? La normalización a la que estamos llegando. Esta fue una de las semanas más violentas que vivió Ecuador, pero nos parece tan natural, tan normal, que de alguna manera ya no nos impresiona. Pero, diga conmigo, pero, el que se mantenga firme hasta el final será salvo. Y se predicará el evangelio acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones oirán. Y entonces, diga conmigo, y entonces recién vendrá el fin. ¿Cuándo va a pasar? No lo sé. Ni me atrevo a decirlo porque no tengo la capacidad, porque Jesús mismo dijo, el día y la hora nadie lo sabrá, pero va a suceder. Ahora, vamos a ver las señales. ¿Me ayuda la siguiente lámina, por favor? Mira, aquí tienes una lista más o menos de las señales. Nación, etnos, etnia, grupo en este caso racial, etnos contra etnos. Y tenemos un conflicto racial muy fuerte. Reino contra reino, es una pugna de gobierno, de poder, de autoridad. Ahora Irán amenazó y dijo, si no paran esto, yo me voy a meter. Y Estados Unidos dijo, si usted se mete, yo me meto también. O sea, hay una serie de pugna de poder en medio de todo esto, porque hay una lectura política, hay hambruna, hay pestilencias, hay terremotos. Todo esto empieza a ser más frecuente, más frecuente. Medio salíamos del COVID y resulta que ya nos daban la noticia de otro virus que estaba corriendo con el mismo potencial, y uno dice, Dios, ¿qué está pasando? Todo esto está pasando. Hambruna. Ahora mismo hay una alerta humanitaria por lo que está sucediendo, donde obviamente se ve que no hay capacidad de alimento por el bloqueo de las fronteras, pero no es el único lugar del mundo. En África hay una crisis de hambre muy grande por mucho tiempo que de alguna manera no hemos atendido, pero está ahí y se hace cada vez más frecuente. Y terremotos. Hace pocos días en Afganistán sucedió uno de los terremotos más desastrosos que pudo suceder en la historia. No sé si lo ha visto, pero todo esto es señal, señal y señal. La cuarta quizás es la única que nos falta empezar a vivir con frecuencia. La pregunta es, ¿qué tan preparados estamos para entender que eso es parte del proceso? La señal en la que los cristianos serán perseguidos y también odiados por todas las naciones. Si usted habla a favor de la vida, usted es mal visto. Si usted habla a favor del matrimonio, usted es mal visto. Socialmente, pero esto es algo que va en escalada. Lo que comienza como una conversación social, tarde o temprano se termina convirtiendo en una situación más compleja que se vuelve legal. Muchos ofendidos y se traicionarán uno con el otro, muchos falsos profetas, abunda el desorden y obviamente el amor de muchos cristianos se enfriará. Esto es parte de las señales. Estamos en los momentos previos.
La pregunta es, ¿estás preparado? La necesidad de perseverar se nos vuelve imperante porque podemos perseverar en nuestra fe, pero entender que aquel que ha resistido hasta el fin implica una capacidad de sobreponerse aún en medio de el rencor, el odio y la ofensa que puede suceder en contra de los cristianos. La pregunta que me han hecho esta semana, y creo que es válida, es, pastor, ¿cómo perseverar mientras esperamos la venida del Señor? ¿Cómo perseverar? Porque quiero decirle esto, y lo digo con el ánimo de despertar su atención. Un día Jesús está contando una historia y él dice, mira, hay 10 vírgenes, 10 mujeres que son como las damas de honor, para que más o menos entendamos, que están esperando para entrar a la boda. Estas 10 vírgenes no saben cuándo va a llegar el novio, así que tienen que esperar en la puerta, no dentro de la boda, sino afuera, están esperando y la noche va avanzando. Algunas de estas vírgenes se pusieron pilas y dijeron, por si acaso algo, no sé, vaya a pasar y se demora, voy a tener más aceite porque en la oscuridad no me van a ver. Otras dijeron, no, va a llegar temprano, no te preocupes, y no tenían la cantidad de aceite para alumbrar. Cuando pasa el tiempo, cuenta Jesús, 5 de 10, ¿cuánto es? Es la mitad, 50%. 5 no les da el aceite. Van y compran, tratan de conseguir, y cuando regresan, se dan cuenta que ya no había chance. Solo las 5 que estaban ahí, que se habían preparado, entraron. Las otras 5 llegan, no, lo siento, ya empezó el banquete, no podemos interrumpir. Es más o menos como cuando vas al teatro y tú quieres entrar en primera fila. Solo en la iglesia te dejan entrar cuando, tú sabes, ya ha comenzado, ya solo aquí. Pero en otros lugares no. Súbete al avión cuando cerraron la puerta. Te quedaste. Y nosotros no tenemos esta idea. Pero Jesús dice, mira, de las 10, 5. ¿Qué porcentaje es? 50%. Pero luego Jesús empieza a contar y él dice, mira, te voy a explicar cómo funciona esto. Dos van caminando juntos, uno se va y el otro se queda. ¿Qué porcentaje es ese? Habla serio, Señor. Y Jesús luego dice, quiero que entiendas, 2 estarán dormidos en la misma cama. 2 en la misma cama. Uno se va y el otro se queda. Ahí los esposos se están mirando, ¿no es verdad? Pero Jesús le está diciendo, mira, el hecho de venir a la iglesia no es garantía de que estés preparado para irte. Diga conmigo, ay. Tenemos que prepararnos. Es lo que Jesús está diciendo constantemente. Mira, el que se prepare es el que realmente va a tener la oportunidad, porque el estar en la iglesia, el estar de acuerdo con la doctrina, no significa que estés preparado para partir con el Señor. Es difícil entender esto, pero es lo que Él está diciendo. Ahora, ¿cómo me preparo? Pastor, ayúdame. Solo te puedo decir lo que la palabra dice, y ojo, digo esto con temor, porque pienso en mi propia vida y pienso en ella todos los días. Quiero que vayan conmigo a la carta que le escribe Pablo a Tito. Pablo le escribe a Tito capítulo 2, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye que nos apartemos de la vida mundana, de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir, y aquí se nos dan algunas características. ¿Con qué? Sabiduría, justicia y devoción a Dios. Verso 13. Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso. ¿Usted anhela el día en el que usted se encuentra con el Señor? ¿Quién lo anhela? Levánteme la mano. Claro, todos lo anhelamos. Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo totalmente comprometidos. ¿A qué? A hacer buenas acciones. Mírame, tú no eres salvo por las acciones que tú haces.
Para eso Cristo murió. Pero a partir de que tú depositas tu confianza en Jesús, tú tienes un deber de vivir viviendo las buenas acciones que Él espera que vivamos. ¿Está conmigo? Ahora la pregunta es ¿por qué y para qué? Son días donde tenemos que prepararnos. Y esta preparación implica tener un cuidado personal por nuestra santidad personal, individual. Una vida que anhela genuinamente el retorno del Señor es una vida que se prepara para ello. Es una vida que se limpia a sí misma, se santifica a sí misma y dice: Señor, todos los días estoy preparado. No sé si vas a venir hoy o vas a venir en 100 años, yo no lo sé, pero estoy preparado. ¿Quiénes anhelan la venida del Señor? ¿Quiénes están preparados para la venida del Señor? ¿Te das cuenta que menos mal que Dios no nos para bola? Señor, ya mira lo que está pasando, regresa pronto. Y Dios dice: si regreso no estás preparado. Prepárate. Entonces Dios nos da tiempo en el ánimo justamente de entender que tenemos que aprender a aprovechar cada día. Quiero que vayan conmigo a Pedro, lo que dice el apóstol Pedro. Mira, ¿me ayudas? Gracias. Dado que todo lo que nos rodea será destruido. Un día todo esto se acabará. Vendrá un día donde habrán cielos nuevos y tierra nueva. Cielo y tierra pasará, pero lo que Dios ha dicho no pasará. Dado que todo esto un día se terminará, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Verso 12. ¿Cómo no esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue? Presta atención, porque esto es lo que la palabra enseña. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros, verso 13, nosotros que esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de justicia de Dios, por lo cual, amados hermanos, estando en espera de estas cosas, procurad. Y luego se nos da una característica: con diligencia, ser hallados por Él. Y se nos dice, ¿qué cosa? Sin mancha, irreprensibles y en paz. Mientras tú tengas amargura en tu corazón, te lo digo, tú no estás listo para tu encuentro con el Señor. Mientras tú no tengas la libertad de haber perdonado a todo aquel que te ofendió, tú no estás preparado para el encuentro con el Señor. Mientras tú, teniendo la oportunidad, no te hayas ido a reconciliar con alguien a quien tú hayas ofendido, tú no estás listo para el encuentro con el Señor. Acabamos de leer, para que Él nos encuentre en paz. Para que Él nos encuentre en paz. La pregunta es, ¿tienes deudas pendientes de perdón? ¿Aún estás viviendo con conflictos que no has resuelto? ¿Estás preparado para el encuentro? Luego dice sin mancha. Yo no puedo vivir en un pecado, porque si el Señor llega y yo estoy viviendo en mi pecado, yo no estoy preparado. Por esa razón yo todos los días tengo que ir delante de Dios, doblar mis rodillas y pedir perdón. Señor, te ruego, perdóname. He ofendido tu nombre, he fallado a tus principios. De alguna manera ruego tu misericordia. Los cristianos tenemos la enorme bendición de saber dónde lavar nuestras manchas. Las manchas de nuestra alma pueden ser lavadas por la sangre del Cordero. Por la sangre del Cordero. Y bendito sea el Señor. Pero hay cristianos que no están lavando sus manchas y solo están viendo pasar el tiempo. ¿Y sabes qué es lo que sucede cuando un cristiano ve pasar el tiempo? Su corazón se endurece cada vez más. Se endurece cada vez más y se aleja cada vez más. Y es difícil regresar cuando uno ha caminado tanto tiempo sin ponerse a cuentas con Dios. Y tu motivación tiene que ser estar preparado. Cuando tú entiendes eso, tú también entiendes que ser irreprensible significa que cuando seas evaluado, seas hallado fiel. Lo que Dios te confió, lo hiciste.
Hay padres que están viendo a sus hijos crecer y no están siendo diligentes en la formación del temor del Señor en la vida de sus hijos. No eres irreprensible. Ser irreprensible significa, Señor, lo que me confiaste hacer, lo hice y lo hice con diligencia. Lo que me encomendaste, lo cumplí y lo puedo realmente presentar sin vergüenza, porque lo he hecho hasta el final. Jesús se presentó y Jesús dijo: cumplido está, consumado es, he terminado la obra. Todo lo que me diste, Señor, todo está. No se perdió nada salvo lo que estaba escrito que se tenía que perder. El resto está todo ahí. Efesios 2:10 es de mis versos favoritos. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Mira, tu vida no es una vida donde tú eliges qué hacer. Puedes hacer eso, pero tu vida y la mía es una vida donde tenemos que decidir si hacemos las cosas que Él pidió o no. No es que yo vengo a decidir qué yo quiero hacer con mi vida. Dios dice: yo te di propósito, te hice con una intención. Te di la pareja que tienes con una intención. Te di los hijos que tienes con una intención. Te di la vocación que tienes con una intención. Te di la habilidad que tienes con una intención. Yo preparé tiempo atrás. Desde antes de la fundación del mundo, yo me tomé la molestia de preparar lo que tú tenías que vivir. Esas buenas acciones yo te invito a que tú las vivas. Eso es lo que el Señor nos ha confiado. El punto es que uno ve la vida pasar, se hace viejo, no hace las buenas cosas, y cuando llega el momento de reaccionar, el tiempo se fue. Llega conmigo: ay, ay, ay. Dios no tiene problema con el tiempo. El que se hace viejo soy yo. Ya no tengo las fuerzas de antes. Entonces, cuando yo entiendo que somos llamados a hacer lo que Él nos invita a vivir, yo tengo que decirle: Dios, ¿cómo me voy a presentar en el momento? Porque todos vamos a estar un día cara a cara. Todos vamos a llegar a la boda. Los que hemos depositado nuestra confianza en Jesús, vamos a llegar a la boda. Si usted se preparó, usted va a entrar. Pero recuerde, no digo que no haga de una doctrina lo que estoy diciendo, pero me sorprende que en cada ejemplo que Jesús dice, mitad entra, mitad queda fuera. Eso sí me pone a mí a pensar y digo: Dios, ayúdame. Entonces, Señor, estoy trabajando fuertemente, y no porque tenga que ser que tú te vas y tu casa, no, oro que tu casa se vaya, pero hay que trabajar por ello. Entonces la pregunta es: Señor, ¿cómo me preparo para presentarme en esa boda? Ahora, quiero ir a Apocalipsis. Ese libro que les hace temblar las piernas a muchos, ¿ok? Vámonos a Apocalipsis un ratito, sí. Siéntese bien, ahí acomódese. Vamos a Apocalipsis capítulo 19. Mire esto. Gracias. Apocalipsis 19, verso número 7. Alegrémonos y llenémonos de gozo. Démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado. ¿Para qué? ¿Y qué pasó? ¿Y su novia? Ahora, hágame una pausa aquí. ¿Quién se prepara para la boda? La novia. Usted está pilas. Es la novia. El novio está listo. El novio solamente está esperando que la novia le diga: estoy lista. Ok. A ella se le ha concedido vestirse con un vestido de novia de lino. Ahora, ese vestido de lino, ese lino, ¿qué representa? Ahora, mire lo que está diciendo. Usted, escúcheme, usted tiene que preparar o tejer su propio vestido. ¿Me estoy explicando? El día que usted se presente delante de Dios, usted es quien decide qué tan largo será su vestido. Por esa razón la Biblia dice: algunos, cuando llegue el momento, van a ser chamuscados. En otras palabras, van a llegar desnudos a la boda. Preséntate desnudo a la boda.
qué raro, qué inapropiado. Pero hay algunos que viviendo su fe en el Señor no se están preparando, no están viviendo las buenas acciones que Dios espera que vivamos. No se trata de salvación. No hago bien las cosas para ser salvo. Ya soy salvo por la gracia. Pero estoy preparándome para que cuando llegue la boda esté bien vestido. Ahora, si en este momento llegara el Señor, ¿cómo estaría tu vestido? Ay, Señor. ¿Cómo estaría tu vestido? No, pastor, apenas estoy en el encaje de arriba. Ay, ay, ay. Ni he ido a comprar la tela siquiera. Pero el vestido son confeccionados con tus buenas acciones. Somos llamados a apresurar el día del regreso de nuestro Señor. Esto es parte del reto. Ahora, cuando Jesús habló, Mateo 24, más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará el regreso y el fin de todo? Verso 14, me salto al 14 directamente de ese mismo pasaje. ¿Sabes cuándo será el fin? Cuando sea predicado el evangelio del reino por todo el mundo, como un testimonio a las naciones. Solo entonces vendrá el fin. ¿Puedes ponerte de pie conmigo un momento, por favor? Necesitamos predicar el evangelio. Y algunos necesitan volver a predicarle a los de su casa, porque si te acuerdas que te acabo de decir, dos irán caminando, uno se irá y el otro se quedará. Ruego a Dios con temor y temblor. Por eso necesito todos los días volver a Él y entender que Él espera que yo apresure su venida predicando su evangelio. Y finalmente entendiendo el pacto que Él tiene, nuestro Dios, con Israel. No es fácil entenderlo. Y no voy a meterme ahora en el detalle. Pero por ejemplo, la palabra dice en Romanos: mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido. Es lo que vemos. Ellos no creen en Jesús. Pero eso solo durará hasta que se complete el número de los gentiles. No gentil porque sea una persona generosa. Gentil se llama todo aquel que no es judío. Entonces, cuando eso suceda, todo Israel será salvo. Como dicen las Escrituras, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Hay un tiempo en el que Dios señaló las cosas, y con esto ya, ahora sí. Para los gentiles, tú y yo que no somos judíos. Mientras tú y yo tenemos la oportunidad de conocer a Él y prepararnos para la boda, los judíos están cegados. Por eso ellos no claman a Jesús. Por eso ellos pueden vivir bajo la bendición del pacto hebreo. Y usted de repente encuentra un empresario que tiene una cadena de supermercados aquí en el país, que de repente usted dice: no comparto su política de explotación a sus trabajadores, pero vaya cómo manda su diezmo a Israel y Dios lo bendice, porque no es lo mismo ser bendecido que ser aprobado por Él. Y la cabeza de uno no entiende, porque hay una ceguera en su mente, en su corazón. Pero el día que el Señor diga: se acabó, vengo por mi iglesia, mi novia, nos vamos de boda, ojalá que no estés desnudo. Ojalá que tu vestido de lino fino sea hermoso. Sea hermoso. Y solo te digo, las señales están, pero las contracciones se van haciendo más frecuentes, más intensas, más rápidas, más seguidas. Y somos llamados a vivir más que nunca en santidad.
y a prepararnos. Entender que tenemos una responsabilidad de predicar el evangelio. Y créeme, comienza en tu casa y luego se extiende a tu alrededor. Padre, te doy gracias por este tiempo, por tu palabra.